La fe de Job, un ejemplo para nuestras vidas. Hoy te invito a sumergirte en una de las historias más profundas y reveladoras de la humanidad, la historia de Job. Un hombre que no solo vivió las alturas de la fe, sino también la más profunda desesperación y la búsqueda incesante de justicia divina. Lo sorprendente de este relato es que, aunque fue escrito hace miles de años, guarda respuestas poderosas y atemporales para los desafíos que enfrentamos hoy en día. Prepárate para un viaje que transformará tu comprensión sobre el sufrimiento, la fe y el sentido de la justicia. No te pierdas ni un solo detalle, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar tu vida. El inicio de la prueba de Job. La historia de Job comienza con un hombre que lo tenía todo: riqueza, una gran familia, y una relación ejemplar con Dios. Era un hombre íntegro y justo, descrito como el más grande de todos los hombres del Oriente, Job capítulo 1 versículo 3. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, además de vastas riquezas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 asnos, y una multitud de sirvientes. Sin embargo, lo más notable de Job no era su riqueza material, sino su devoción constante a Dios. Después de cada banquete de sus hijos, Job realizaba sacrificios por cada uno de ellos, preocupado de que hubieran pecado en sus corazones. Job vivía una vida dedicada a honrar a Dios, cuidando tanto de su relación espiritual como de la moral de su familia, porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días, Job capítulo 1 versículo 5. Sin embargo, lo que sigue es un cambio abrupto en su vida, que pone a prueba esa misma fe que lo definía. En una escena celestial, Satanás desafía a Dios, argumentando que la fidelidad de Job se debía únicamente a las bendiciones que había recibido. Dios elogió las virtudes de Job ante Satanás, pero este argumentó nuevamente que Job solo era justo, porque Dios lo bendecía mucho, pero que Job cambiaría y maldeciría a Dios, si Dios le permitiera que le causara sufrimiento. Estos diálogos entre Dios y Satanás se cuentan en el libro de Job capítulo 1 versículos del 6 al 10. Entonces, Dios permite que Satanás lo pruebe, quitándole todas sus posesiones, sus hijos y su bienestar físico, con la única condición de no tocar su vida. Job, en cuestión de horas, recibe noticias devastadoras: todos sus bienes han sido destruidos o robados, y lo más doloroso de todo, sus hijos han muerto en un terrible accidente. A pesar de este inmenso dolor, su respuesta es sorprendente: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 versículo 21. Aquí es donde comenzamos a ver una de las claves más poderosas de esta historia, la fe inquebrantable de Job, que se mantiene firme incluso cuando todo a su alrededor colapsa. En uno de los capítulos de Job, encontramos cómo Satanás regresa y Dios le permite infligirle llagas dolorosas en todo su cuerpo. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job capítulo 2 versículo 7. Job se encuentra cubierto de úlceras, sufriendo no solo el dolor físico, sino también el aislamiento social y la incomprensión de su esposa, quien le aconseja que maldiga a Dios y muera. Sin embargo, Job, en su sufrimiento extremo, responde con una fe admirable: aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Job capítulo 2 versículo 10. Es aquí donde su fe realmente impacta, no solo en su vida, sino en la nuestra. También encontramos en el libro de Job, que en un solo día Job recibió 4 impactantes noticias: sus ovejas, sirvientes y sus 10 hijos murieron. Luego, a Job le abordó otro mensajero y le llevó noticias aún más trágicas. Le dijo a Job que sus hijos estaban celebrando y bebiendo en la casa del hermano mayor, cuando un fuerte viento del desierto golpeó la casa desde todos lados y se derrumbó sobre ellos causando su muerte. Él fue el único que escapó para contarle a Job estos eventos. Están escritos en el libro de Job capítulo 1 versículos 13 al 19. Job en su dolor, rasgó sus ropas y se rapó la cabeza. A pesar de todo siguió alabando a Dios. En sus oraciones, se postró en el suelo y adoró, diciendo: el Señor me dio y el Señor me quitó,
bendito sea el nombre del Señor. En medio de todo esto, Job no pecó, ni culpó a Dios de nada. Esta respuesta de Job se encuentra en el libro de Job capítulo 1 versículo 20 al 22. Hay dos historias entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de lo que ocurrió en el cielo, similar a la guerra en la tierra, que sigue a un conflicto celestial. Como se describe en el libro del Apocalipsis, luego 3 de los amigos de Job no son capaces de sobrellevar el misterio de su sufrimiento, así que sacan conclusiones apresuradas acerca de la fuente de su aflicción. El primero de los 3 es Elifaz, quien reconoce que Job ha sido fuente de fortaleza para otros, Job capítulo 4 versículos del 3 al 4. Sin embargo, más adelante decide culpar directamente a Job de su sufrimiento, y le dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás, o donde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan, Job capítulo 4 versículo del 7 al 8. El segundo amigo de Job es Bildad, quien dice casi lo mismo. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores, Job capítulo 8 versículo 20. El tercer amigo, Zofar, repite prácticamente lo mismo. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Tu vida será más radiante que el mediodía, Job capítulo 11 versículos del 14 al 15 y versículo 17. El razonamiento de los 3 es una misma deducción. Dios solamente envía calamidades a las personas malvadas. Si usted ha sufrido una calamidad, entonces debe ser malvado. Job mismo no acepta este argumento falso, pero algunos cristianos sí lo hacen. Esta es una teología de retribución divina que da por sentado que Dios bendice a aquellos que le son fieles y castiga a quienes pecan. Esta afirmación no es completamente antibíblica. Hay muchos casos en los que Dios envía calamidades como un castigo, como lo hizo en Sodoma, Génesis capítulo 19 versículo del 1 al 29. Con frecuencia, nuestras experiencias sí corroboran esta posición teológica, ya que, en la mayoría de situaciones, las cosas salen mejor cuando seguimos las enseñanzas de Dios que cuando las olvidamos. Sin embargo, Dios no siempre trabaja de esa manera. Jesús mismo dijo que el desastre no es necesariamente una señal del juicio de Dios, Lucas capítulo 13 versículo 4. En el caso de Job, Dios dice que Job es un hombre recto, Job capítulo 1 versículo 8 y capítulo 2 versículo 3. El error devastador de los amigos de Job es que usan una generalización para la situación de Job sin saber de qué están hablando. Job responde a cada uno de estos comentarios molesto, al punto de llamar inútiles a sus amigos, a quienes compara con médicos que enmascaran su ayuda con mentiras. Sin embargo, él desea hablar con Dios y discutir su situación. Job acusa a sus amigos de difamarlo con mentiras, y los llama médicos inútiles. Estos eventos se relatan en el libro de Job capítulo 13 versículos del 1 al 4. Job se pregunta por qué Dios juzga a las personas según sus acciones, cuando podría corregir o perdonar fácilmente esos actos. Está confundido sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, ya que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con palabras, Él no se deja engañar. Job admite que ni siquiera sabe lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Job anhela a alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al inframundo. Cree que hay un testigo o redentor en el cielo que atestiguará su integridad. Como expresa en el capítulo 19 versículo 25, sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. También menciona en el capítulo 16 versículo 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y se siente amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen, mientras él y otras personas honestas sufren. Quiere enfrentarse a Dios y protestar. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad.
pero decide perseguirla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino. La primera vez a lo largo de los discursos de Job, pidió a Dios 36 veces que hablara con él, y ahora su deseo se cumple. En las dos ocasiones en que Dios habla con Job lo hace en medio de una tormenta, y Dios le recuerda a Job que Él es el creador de todo, repasando su increíble labor de crear y sostener el mundo. Y le pregunta a Job si podría hacer algo similar. Posteriormente, Job se da cuenta que cuestionar a Dios fue totalmente inadecuado, se desprecia y se arrepiente. Entonces Job comprende que no debe culpar a Dios por lo que le sucedió. Dios restaura a Job, su familia, 7 hijos y 3 hijas, sus propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo más rico y feliz. Desde una perspectiva cristiana, el libro de Job puede entenderse en relación con el Nuevo Testamento. Al igual que Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, también permitió el sufrimiento de Job. Jesús, en su agonía, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27 versículo 46, reflejando la angustia de Job. Sin embargo, al igual que con Job, Dios no explicó el motivo detrás de ese sufrimiento. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios, bajo la intensidad de la crucifixión, momentáneamente perdió de vista el propósito divino de su sufrimiento. Para los cristianos, este paralelismo ofrece una clave importante: la vida no termina con la muerte. Aunque no se resuelvan todos los misterios del sufrimiento en esta vida, hay una esperanza en la resurrección. Curiosamente, en la versión griega del libro de Job se añadió un versículo adicional que indica que Job resucitará junto con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección apunta a la vindicación final de Job y recuerda a los cristianos que la justicia divina prevalecerá. Los cristianos creen que Jesús volverá para juzgar a toda la humanidad. En ese juicio final, tanto los justos como los impíos comparecerán ante su trono, y todos serán juzgados por sus actos. Así, lo que Job anhelaba, una justicia divina que haga públicas todas las cosas, está por cumplirse. ¿Por qué debemos tener la fe de Job? La vida está llena de desafíos y momentos difíciles. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde las pruebas y el sufrimiento son parte de la existencia humana. A menudo nos encontramos preguntando: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué sufren los justos? La respuesta no siempre es clara, pero lo que sí sabemos a través de la historia de Job es que la fe verdadera no depende de nuestras circunstancias externas. La fe de Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, debemos confiar en Dios. No es una fe condicionada por las bendiciones que recibimos o por la ausencia de sufrimiento, sino una fe que se mantiene firme, aun cuando no podemos comprender el porqué de nuestras pruebas. Como dice la Escritura: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 13 versículo 15. Este tipo de fe es radical, porque nos invita a confiar en el carácter de Dios, aun cuando nuestras experiencias no coinciden con nuestras expectativas. ¿Cómo impacta esta historia en nuestras vidas hoy? Al igual que Job, también enfrentamos pruebas que parecen inexplicables: la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, dificultades financieras o injusticias. Estos momentos pueden hacernos sentir como si Dios estuviera distante o como si nuestras oraciones cayeran en el vacío. Pero la fe de Job nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. Nos recuerda que Dios sigue siendo soberano y justo, aunque no podamos ver su plan completo. La historia de Job también nos invita a cambiar la manera en que respondemos al sufrimiento. En lugar de alejarnos de Dios, como la esposa de Job sugirió, somos llamados a acercarnos a Él con nuestras preguntas, nuestro dolor e incluso nuestra frustración. Job no se contuvo en expresar su angustia a Dios, pero lo hizo con un corazón que seguía buscando respuestas en Él. En medio de su desesperación, Job clamó: «Oh, si yo supiera dónde encontrar a Dios. Iría a su trono y le expondría mi causa». Job capítulo 23 versículo del 3 al 4. A través de esta búsqueda, Job descubrió una verdad más profunda:
que Dios no está ausente, aunque no siempre nos dé las respuestas que esperamos. La esperanza de Job: sé que mi Redentor vive. Una de las declaraciones más poderosas de fe que Job pronuncia en su momento más oscuro es: sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Job capítulo 19 versículo 25. Esta afirmación no solo refleja una confianza inquebrantable en la justicia y el carácter de Dios, sino también una esperanza más allá del sufrimiento presente. Job sabía que, aunque no entendiera su situación, su Redentor tenía el control final. Esta esperanza es lo que nos puede sostener en nuestras propias vidas. Podemos confiar en que, al final, hay un propósito mayor, que Dios está trabajando para nuestro bien, aunque no podamos verlo en el momento. La revelación de Dios y la restauración de Job. Finalmente, Dios responde a Job, no con explicaciones, sino con una revelación de su grandeza: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job capítulo 38 versículo 4. A través de este encuentro, Job se da cuenta de que hay un conocimiento y una sabiduría divina mucho más allá de su comprensión. Esta revelación de la soberanía de Dios transforma a Job, y aunque sus circunstancias cambian y es restaurado, lo más valioso es el entendimiento que adquiere de quién es. La invitación a vivir con la fe de Job. Al reflexionar sobre esta historia, la invitación es clara: necesitamos cultivar una fe como la de Job. Una fe que se sostiene en medio de la tormenta, que sigue buscando a Dios en el silencio y el dolor, y que confía en que, al final, hay un propósito más grande del que podemos ver. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, la historia de Job es una fuente de esperanza y fortaleza, mostrándonos que la fe genuina no depende de las circunstancias, sino de la confianza en un Dios que es justo y que tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. Al explorar la increíble historia de Job, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Su historia nos invita a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestras pruebas, sabiendo que la justicia final será manifestada por el Señor. Si esta historia te ha inspirado, te invito a seguir explorando juntos. Cada relato bíblico tiene lecciones profundas para nuestras vidas, y juntos podemos descubrir más sobre el propósito y la sabiduría de Dios. No te pierdas lo que está por venir. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las reflexiones que compartimos. Dale me gusta a este video si te ha dejado una enseñanza y compártelo con tus amigos y familiares, para que ellos también encuentren inspiración en estas historias increíbles. Nos vemos en el próximo video,